Buenos días. Estamos aquí en el Wadi Kelt. Estamos entre las ciudades de Jerusalén y Jericó, casi llegando a Jericó a unos 5 kilómetros en esa dirección. Es bien temprano de la mañana. El sol está amaneciendo. Va a ser otro día caluroso, pero estamos en un lugar de tranquilidad. Estamos en el desierto de Judea, donde ocurrieron varios eventos de la vida. Muchos dicen que Elías pasaba por aquí en parte de su ministerio. Y por supuesto Cristo estaba aquí en su ministerio. Varias veces habría tomado el camino entre Jerusalén y Jericó. Y contó una historia de un hombre que también iba de Jerusalén bajando a Jericó, que tuvo problemas. Eso vamos a mencionar después. Pero primero queríamos darles una idea de dónde estamos. Quizás el lugar de las tentaciones de Cristo también, en Mateo 4. Vamos a ir tomando ya una idea de cómo es este lugar, con el sol, escuchando la tranquilidad, los pájaros cantando y la paz que se siente aquí. Vamos a mostrarles ahora algo del paisaje, los precipicios arriba y la parte de abajo, el wadi ahí en el fondo, el acueducto romano que pasaba de Jerusalén a Jericó en el tiempo de Cristo, y también dejar que escuchen la tranquilidad y la paz que existe aquí esta mañana. Quiero darles un poco de trasfondo acerca de la historia del buen samaritano antes de empezarla. En el tiempo de Cristo es importante recordar que no había solamente un tipo de fariseo, sino hasta 7 escuelas o tipos de fariseos, de los muy liberales a los muy conservadores. El más liberal, el líder de Rabí, era Hillel, y el más conservador era Shammai. Y la diferencia entre estos grupos se basaba en cómo entendían ciertas partes de la ley, cómo ponían en orden varios mandamientos que había. Por ejemplo, cuando alguien les preguntaba cuál es el mandamiento más importante, todos, por supuesto, decían amar a Dios con todo el corazón. Y todos estaban de acuerdo. Pero después de eso, cuando seguía la pregunta, ¿y el segundo más importante cuál es? Ahí empezaban las diferencias. Hillel dijo que el segundo más importante era amar al prójimo. Y por supuesto Cristo había dicho lo mismo. Pero Shammai no dijo eso. Para Shammai, el segundo más importante era guardar el sábado, que como algo principal, algo importantísimo para él. Y eso de amar al prójimo, número 7 en la lista. Así que menos mal no somos vecinos de Shammai. Quizás no nos ayudaría. Entonces en Lucas 10 vemos que hay otra pregunta más del experto en la ley. Dice que queriendo justificarse, le preguntó a Cristo, ¿y quién es mi prójimo? Y era otra pregunta muy buena, porque había gran diferencia aún más en esta pregunta. Por ejemplo, Shammai, el más conservador, decía, bueno, mi prójimo es el judío religioso que cuida la ley, que guarda la ley en todas partes de su vida. Pero si uno preguntaba a Shammai, ¿y qué tal el judío que no practica tan bien la ley? Él es tu prójimo, ya no es mi prójimo. Bueno, ¿qué tal el griego que es creyente en Dios? No, tampoco. El romano, ni hablar de eso. Y el samaritano, ni es humano, no es mi prójimo, no tengo que hacerle nada. Eso fue Shammai. Bueno, Hillel, el más liberal de las escuelas de fariseos, ¿qué decía él? Bueno, también que el judío religioso era su prójimo, por supuesto, pero él abría más el camino. Él decía, bueno,
El judío aún no religioso, él es mi prójimo también. Hasta el creyente griego o romano es mi prójimo también porque buscan a Dios. Pero ahora el samaritano, no sea ridículo, no puede ser mi prójimo, no es humano. Hillel, el más liberal, pensaba que el samaritano ni era humano también. Entonces Cristo responde a esta historia. Pero en vez de decir, este y este y este es mi prójimo, él contaba la historia y dejó que el experto mismo contestara la pregunta. Ahora estamos en el camino a Jericó. En la distancia ven el monasterio de San Jorge, hecho en el cuarto o quinto siglo después de Cristo. Si seguimos a la izquierda, vemos el acueducto romano enfrente, que vimos desde arriba hace un momento. Un poco más a la izquierda y más arriba, vemos donde estábamos filmando hace unos momentos, donde ven como el arco rojo ahí arriba. Y después más a la izquierda, más del camino hacia la cima. Entonces Cristo empieza a contar la historia del hombre. Dice que bajaba de Jerusalén a Jericó y estaba solo. Y los ladrones aparecieron de la nada. Es fácil de ver cómo podrían haber aparecido de esa forma. Y dice que lo atacaron al hombre, lo dejaron medio muerto, que es un término importante en esta historia, un término legal para los judíos. Porque la ley decía que los sacerdotes, de varias formas, no podían estar cerca de una persona muerta o media muerta, no podían tocarla. Aun si era su propia familia, no podían acercarse, especialmente el sumo sacerdote. Entonces vemos el caso de este hombre, ahí golpeado, está aquí en el camino, lejos de amigos, lejos de ayuda. ¿Y qué le va a pasar? Los ladrones ya se esfumaron y este hombre está quizás por morir en unos minutos o una hora. Dice Cristo en la historia que pasaron 3 personas. La primera persona dice que fue un sacerdote. No sabemos qué clase de sacerdote, quizás era un saduceo, pero dice que se le acercó, lo vio en el camino, pero como era sacerdote, iba en camino a Jerusalén, quizás para participar en los sacrificios ese día, no quiso hacerse impuro. Entonces dice que pasó por el otro lado del camino. Ahora, si este es el camino, mírenlo, al otro lado, ¿dónde? Este lado, roca, este lado, precipicio, apenas podía pasar, pero pasó sin tocarlo. Dice que también se acercó un levita, quizás otro tipo de saduceo. Lo mismo, lo vio y no quería contaminarse, quería estar listo para el servicio después en el templo y siguió de largo al otro lado del camino. Ahora, ¿qué pensamos de estos primeros 2 que pasaron? La tendencia es criticarlos totalmente. ¿Por qué? Porque parecía que no tenía compasión. Pero hay que entender otra vez, las escuelas de fariseos, con sus creencias diferentes, con el orden de mandamientos que tenían, hay que recordar que para algunos la pureza era más importante que amar al prójimo, ¿sí? Entonces estos primeros 2, no es que no tenían compasión, me imagino que sentían compasión en su corazón, pero es que la pureza para poder servir después era más importante para ellos que el mandamiento de amar al prójimo. Entonces guardaban la ley, parte de la ley, pero según Cristo ignoraban la parte más importante. Ahora pasó el buen samaritano, y somos nosotros los que le llamamos bueno, porque los judíos no pensaban así. Nosotros sabemos el fin de la historia, pero ellos no. Hay que recordar también que los samaritanos eran judíos, por lo menos parcialmente. Eran los que habían quedado atrás, fueron dejados atrás, abandonados, cuando los asirios vinieron a Israel en el año 721, conquistaron a Israel y dejaron a los más pobres, los más débiles. Y estos, los samaritanos que quedaron, se casaron con otros de otras naciones y por eso fueron ignorados y despreciados por los judíos verdaderos.
Pero el hecho de que son judíos significa que su Biblia, su ley también eran los 5 libros del Pentateuco de Moisés. Entonces, este samaritano se le acerca a este hombre y recuerda, tengo que amar a mi prójimo. Entonces, le ayuda, le pone vendas, le da la ayuda que puede en el camino y después lo carga sobre su animal, su burro, hasta llegar a un mesón donde podía ser cuidado. Ahora, antes de seguir con la parte de la historia que conocemos del buen samaritano, hay que compartir otra parte de la historia judía. Tenían una forma de contar estas historias, tipo parábolas. Primero venía el sacerdote, y después venía el levita, y después finalmente el tercero de la historia era un fariseo. Entonces recordemos quién está preguntando esta pregunta. Es un fariseo probablemente, el experto en la ley. Y él escucha la historia y él ve que los saduceos no ayudan, los primeros 2. Pero él sabe que para él tener compasión del hombre es más importante que la pureza. Entonces él está pensando, qué bueno, voy a ser el héroe de esta historia porque los fariseos aman a sus prójimos. Y él está anticipando ya que Cristo va a decir, y el fariseo pasó y le ayudó. Y este es el verdadero prójimo y él va a estar orgulloso de sí mismo. Y ahí es cuando Cristo le cambia la historia. Entonces llegamos al final de la historia. El experto ha preguntado su pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y Cristo ha contestado con esta historia con un fin sorprendente. Y Cristo después le devuelve la pregunta al experto y dice, ahora dime, ¿quién era el prójimo realmente en esta historia? Y el fariseo casi no puede contestar. No dice el samaritano, ni dice la palabra. Él dice, supongo el que lo ayudó, quizás medio enojado. Y dice, bueno, vete tú y haz lo mismo. ¿Qué está diciendo Cristo con esto? Empezó la historia y este fariseo, quizás aún si era liberal, él no tenía ningún concepto del samaritano como una persona, mucho menos un prójimo. Pero Cristo con la historia cambia la definición de quién es un prójimo. Y después dice, tienes que hacer lo mismo. ¿Cómo se fue ese fariseo? ¿Se fue enojado? ¿Se fue avergonzado? Me imagino los dos. Pero se fue pensando, ¿será que este hombre tiene razón? ¿Será que el samaritano es mi vecino, es mi prójimo? ¿Será que es humano y tengo que amarlo y mostrarle la compasión de Cristo? Difícil para él pensar así. Ahora pensemos nosotros en quién es nuestro samaritano. Todos lo tenemos. Nosotros leemos esta historia y estamos bien. Miramos el samaritano. Sí, qué bueno, sí lo podría amar. Pero cambiemos un poco quizás el nombre y la cara de ese samaritano. Piensen ustedes en la persona a quien más odia. Ojalá no odien a nadie, ¿sí? Pero piensen en la persona que quizás les ha hecho algo. Quizás les ha ofendido, quizás les ha robado. ¿Pueden amar a esa persona? Esa persona es su prójimo. Qué difícil. Cristo, para este experto en la ley, tomó la persona más odiada, dirían el animal más odiado, y lo convirtió en un prójimo a quien debía amar. Cristo nos dice lo mismo. No podemos escaparlo. Si hay gente que nos ha ofendido, tenemos que perdonarles. Si hay gente que no consideramos importantes o buenos, tenemos que amarles. Si hay gente muy diferente a nosotros, tenemos que amarles. Son nuestro prójimo. No hay ninguna excepción. Todos son nuestros prójimos y debemos amarlos como Cristo pide aquí. Ven aquí algo muy importante, una lata de Coca-Cola del primer siglo. Quizás Cristo tomó esto y lo dejó en el camino. Ven aquí el árabe.